Listo. Bueno, entonces vamos a continuar con los ejercicios en los que quedamos ayer. Eran estos. Dijimos que íbamos a hacer 23, pero no hay... Ah, sí, 23, 24, 31, 32, ¿sí? Bueno, vamos a pasarlos por acá. Primero 23 y 31, 23 y 24. Ahí donde los pongo bien con las medias. Bueno, entonces dicen los problemas 23, 26, bueno, 23, 24, encuentre los extremos absolutos de la función dada sobre ese dominio. Bien, entonces, vamos a comenzar. La función, la primera, f de x igual menos x al cuadrado más 6x, bien. Entonces, yo lo que siempre les digo es traten de, o sea, cuando estamos hablando de extremos absolutos, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando puntos donde la primera derivada sea igual a 0. Ese es el criterio de la primera derivada, ¿sí? Tenemos que buscar puntos donde la derivada sea igual a 0, ¿sí? Pero también tenemos que considerar los extremos, ¿no? Entonces tenemos que inicialmente, pues, encontrar qué puntos la derivada es igual a 0 o no existe. Entonces quiere decir, tenemos que primero que derivar. Entonces derivamos, ¿no? Nos da menos 2x más 6. Y aquí tenemos nuestra derivada. Y entonces, recordando lo que tenemos en las diapositivas, aquí esto es clave. Evalúe f en los puntos frontera a y b del intervalo a, b. Entonces, primero hacemos eso. Entonces, lo primero que hacemos es evaluar la función en los intervalos, en los extremos de los intervalos. En este caso estamos hablando del 1 y del 4. Entonces evaluamos f de 1. F de 1, ojo, aquí no es f', sino f de 1. Entonces evaluamos, nos queda menos 1, ¿no? Más 6, 5. Y en el otro extremo, f de 4, es decir, menos 16 más 24, 8. Y ya tenemos la primera parte, la parte I de la diapositiva. De hecho, esto para que lo tengan bien presente todo el tiempo. Evalúe todos los números críticos en el intervalo abierto a, b. Entonces tenemos que evaluar los puntos críticos. ¿Y recuerdan cuáles son los puntos críticos? ¿Cuáles son los puntos críticos? Donde la derivada es igual a 0 o no existe. Exacto, donde la derivada sea igual a 0 o no exista. En este caso, pues no hay lugares donde la derivada no exista, ¿no? Esta derivada aquí siempre existe. Entonces, lo que hacemos es igualar a 0 y despejar, ¿no? Entonces, menos 2x más 6 igual a 0 y buscamos los valores en los cuales esta derivada sea igual a 0. ¿Eso que nos da? Nos da x igual a 3, ¿no? Entonces, con x igual a 3, este sería el punto crítico, el único punto crítico de este ejercicio. Por lo tanto, lo evaluamos. El paso 2 sería evaluar ahí f de 3. Ojo, estoy evaluando la función, no la derivada. Sin pensar mucho, ¿cuánto daría f' de 3? Rápido, 1, 2, 3. No. Si 3 es un punto crítico, f' de 3, ¿cuánto debería ser? Sin ver nada más. 0. Eso es de esas preguntas tipo examen. O sea, si les digo, x igual 5 es un punto crítico, ¿cuánto vale f' de 5? ¿Qué dirían ustedes? Suponiendo, ¿no? Olvídense de todo esto. ¿Qué dirían? ¿Cuánto da f' de 5? 0.
Cero Bueno, tendría dos opciones, 0 o no existe, ¿no? No, no existe. O sea, si x igual a 5 es un punto crítico, y sin saber nada más, ¿no? Asuman que no saben nada, simplemente les dicen esto. X igual a 5 es un punto crítico. ¿Cuánto va a haber f' de 5? La respuesta es 0 o no existe. Estas son las únicas opciones que podían tener. Son preguntas conceptuales, ¿no? Hay que saber. Pero bueno. El punto 2 es simplemente evalúe la función en el punto crítico. No la derivada, sino la función. O sea, la original, ¿no? Entonces queda menos 9 más 18, ¿no? 9. Listo. Siguiendo el orden aquí, 3. Evalúe f en todos los puntos críticos. Ah, ya. Listo. Bueno, ahí esto es 2 y 3. 2 y 3. O sea, conseguimos los puntos críticos y lo evaluamos. Y ahora los ordena de mayor a menor y los extremos absolutos van a ser tanto el mayor como el menor de esa fila, de esos valores que hemos hecho. Entonces, calculamos estos valores de aquí. Entonces, de una vez ya podemos decir cuál es el máximo y cuál es el mínimo. El máximo va a ser en 3 y el mínimo va a ser en 1. Este es el mínimo y este es el máximo. ¿Listo? El otro ejercicio, el 24. A ver si lo podemos hacer aquí mismo. Este sería el 23 y el 24. Entonces tenemos f de x igual a x menos 1 al cuadrado. Y queremos mirar los puntos en el intervalo 2,5. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, les recomiendo pues saquen la derivada. Ya que estamos hablando de valores de extremos absolutos, pues saquemos la derivada como para tenerla ya lista. Entonces derivamos por la regla de la cadena 2x menos 1 por la derivada interna que es 1. Y luego sí, sigamos los pasos. Entonces, evaluemos f en los extremos. Es decir, en este caso sería f de 2, ¿no? Los extremos son 2 y 5. P2 me da 1. Y evaluémoslo en f de 5 también. Me da en este caso 4 al cuadrado 16. Los puntos, evaluemos la función en los puntos críticos. Pues primero que todo, no tenemos ningún punto donde la derivada no exista, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues revisamos para qué valores es igual a 0. Y resulta que nos da x igual a 1. Miren una cosita que es... Perdón. Listo. X igual a 1. En x igual a 1 es donde la derivada no existe. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que evaluar el punto. Pues está la parte 3, porque la parte 2 es evaluar el punto crítico. Tenemos que evaluar la función en el punto crítico. En este caso, el único punto crítico es x igual a 1. F de 1 nos da justamente 0, ¿no? Y ahora ya, finalmente, máximo y mínimo. Entre 1, 16, 0, pues el máximo viene siendo este y el mínimo viene siendo este. Mínimo, máximo. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Esto, Bueno, ahí en el ejercicio dice el intervalo. Entonces, el 1 está en el intervalo. O sea, el 2 es el mínimo relativo. oh, es verdad, tiene razón. Tiene razón. No me, me distraes ahí por andar revisando lo otro. Es verdad. Muchas gracias. Eso es un buen punto. Menos mal se dieron cuenta. Claro, aquí nos están pidiendo es el mínimo absoluto en el intervalo. Entonces, nosotros hemos encontrado aquí un punto crítico que no está en el intervalo. Entonces, si tenemos un punto crítico que no está en el intervalo, pues ya no es necesario hacer ni siquiera esto, ¿no? No es necesario. No lo podemos considerar. ¿Por qué? Porque
x igual a 1 no está en el intervalo. Entonces, si ya sabemos que un punto crítico no está en el intervalo, pues no nos sirve, no tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Bien? Solo tenemos en cuenta los puntos críticos que están en el intervalo. Entonces, si no hay, pues entonces solamente nos basamos en lo que ya tenemos y ya podríamos decir que este es el mínimo y este es el máximo. Buena observación, muchas gracias. Profe, pero queda el 2 como mínimo absoluto. Sí, el 2 queda como el mínimo absoluto y el 5 como el máximo absoluto. Así está bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esto es un punto crítico, pero no está en el intervalo. Por lo tanto, no lo consideramos para saber el mínimo y el máximo absoluto. En este intervalo. Si nos hubieran pedido otro intervalo, pues sí, tendríamos que mirarlo. ¿Cuál era el otro? ¿31 y 32? Sí. 31 y 32. Entonces, 31 y 32. Tenemos f de x igual a x a la 4 por x menos 1 al cuadrado. Entonces, f de x. Y queremos mirarlo en el intervalo menos 1,2, cuál es el máximo y el mínimo absoluto. Entonces, de nuevo, la jugada aquí, pues derivemos a ver qué pasa. Aquí la derivada, pues, es un producto, ¿no? Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y por eso es que yo digo que si bien esta derivada está bien, eventualmente vamos a tener que simplificar para poder hallar cuáles son los puntos críticos. Entonces, por eso es que yo les digo que tienen que saber simplificarlo. No es algo que uno tiene que, pues, omitir de su vida. Entonces, lo primero que hacemos es mirar cuánto vale la función en los extremos. F de menos 1. ¿Cuánto vale? Entonces, reemplazando aquí, el menos 1 nos da menos 1 a la 4, 1. Menos 1, menos 1, menos 2. A la 2 nos da 4. Y f de 2. F de 2 viene siendo 2 a la 4, 16. 2 menos 1, 1, al cuadrado 1, entonces da 16. Y ahora buscamos los puntos críticos. Entonces, para buscar los puntos críticos, mejor primero simplificamos esto. Entonces, de una vez vemos aquí que hay un factor común. ¿Sí? Ese intervalo no es un valor absoluto. No, es un intervalo. Ya, ok. Un intervalo. Listo. Entonces, aquí de una vez vemos que hay un común múltiplo, un común factor común, perdón. Factorizamos el x menos 1. 4x cubo más 2x a la 4. De hecho, factoricemos de una vez x menos 1 y x a la 3. Entonces nos queda aquí 4 por x menos 1 más 2x. Bien. Entonces, ¿qué nos queda? Voy a reorganizarlo para que sea bonito. X cubo por x menos 1. Y esto da 4x más 2x me da 6x menos 4. Y aquí está ya simplificado y factorizado y toda la cosa. Y ahora sí hallamos los puntos críticos. Entonces igualamos a... Bueno, primero miremos si no hay puntos donde la derivada no exista. No hay ninguno. En todos existe, no hay problema. Entonces simplemente buscamos dónde la derivada es igual a 0. Y como ya está factorizado, pues sabemos que las soluciones van a ser x igual a 0, x igual a 1. Y en este caso, si 6x menos 4 es igual a 0, la respuesta sería, ¿cuál sería aquí? Menos 2 tercios. Menos 2 tercios.
Gracias. Menos 2/3. Entonces, estos serían todos los puntos críticos. Ah, no, Siguiendo, ¿cómo? profe, Positivo. tercio, sí. 2/3. Sí, sí. 2/3. Entonces, siguiendo lo que aprendimos en el ejercicio anterior, revisemos si todos estos caben dentro del intervalo. Entonces, si 0 está bien, 1 está bien y 2/3 está bien. Todos caben dentro del intervalo, entonces todos los debemos considerar. ¿Sí? Entonces, ahora evaluamos f de 0. ¿Cuánto da? Da 0, ¿no? F de 1 da 0 también, ¿no? Y f de 2/3 nos da, bueno, ahí sí nos toca hacerlo, 2/3 a la 4 por 2/3 menos 1, me da menos 1/3 al cuadrado. Entonces esto da 16 sobre 3 a la 6. ¿Cuánto es 3 a la 6? 9 por 9 por 9. 16 sobre 81 por 9, 729. ¿Sí? 16 sobre 729. Y ahora sí buscamos cuáles son los extremos absolutos. Entonces, primero buscamos el máximo. Pues el máximo aquí es claro que es este, ¿no? Es el máximo, viene siendo en 2. Y el mínimo, pues en este caso hay dos mínimos, ¿no? Dos mínimos absolutos. Mínimos. Mínimo absoluto. Mínimos absolutos. ¿Por qué? Porque en ambos valores se obtiene el mismo valor. En ambos puntos críticos se obtiene el mismo valor 0, que es el más pequeño de todos. ¿Sí? Pues en este caso tiene dos mínimos absolutos. No siempre ocurre esto, pero pues puede ocurrir. ¿Alguna pregunta? Bueno. Y ahora esta. Raíz de x sobre x cuadrado más 1. Y el intervalo, 1/4 y 1/2. Pero los derivemos, ¿no? Esto al final es la misma cosa, es cuestión de tenerlo claro. Entonces la derivada del de arriba, 1/2. Aquí sale a menos 1/2. Por el de abajo sin derivar. Menos el de la derivada del de abajo. Por el de arriba sin derivar. Sobre el de abajo al cuadrado. Entonces de nuevo, evaluemos en los extremos. F de 1/4. Viene siendo raíz de 1/4, me da 1/2. Divido en 1/16 más 1. ¿Sí? Sí. Y esto queda 1/2 sobre 17/16. Esto da 16 sobre 34. ¿Y ese reguero qué fue? 8 sobre 17. 8/17. Mira, si sigues haciendo ¿Sí? eso, te voy a dejar de dar el agua. Y ahora f de 1/2. F de 1/2 viene siendo entonces raíz de 1/2 sobre 1/4 más 1. Y esto que nos da? Nos da raíz de 1/2 sobre 5/4. Entonces 4 veces 5 raíz de 2. Bueno, podemos racionalizar aquí un poquito. 2 veces raíz de 2 sobre 5. Listo. Entonces ya lo vemos allá. Esto pues igual lo pueden hacer con la calculadora, les sale más rápido. Bueno, no sé. Depende de que también la usen.
Y entonces ahora sí hallamos los puntos críticos. Entonces para hallar los puntos críticos, pues esto no está simplificado, mejor simplifiquemos, ¿no? ¿Qué nos queda? Nos queda x al cuadrado más 1 sobre raíz de x menos 2x raíz de x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Aquí hay un 2, ¿no? 2. Eso. Listo. Y entonces aquí que nos da x cuadrado más 1 menos 4x al cuadrado dividido en 2 raíz de x por x al cuadrado más 1. Ahora aquí simplemente estoy haciendo pues álgebra, ¿no? Luego revisan bien cómo que les dé algo parecido. Entonces x al cuadrado menos 4x me queda 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado más 1 sobre 2 raíz de x por x al cuadrado más 1. Listo. Tenemos ahí más o menos simplificado a esto al cuadrado. Y ahora sí evaluamos puntos críticos. Y en este caso sí hay puntos donde la derivada no exista. ¿Por qué? Porque si el denominador es igual a 0, la derivada no existe. Entonces, esta parte de aquí, esto nunca va a ser igual a 0, pero esto sí. Entonces, hay un punto crítico ahí ya que ya hemos hallado que es justamente x igual a 0. Porque en x igual a 0, voy a ponerlo por aquí, f' no existe. Entonces, esto es un punto crítico. Y el otro punto crítico va a ser cuando esto sea igual a 0. ¿Sí? Y esto es igual a 0, ¿dónde? Raíz de 1/3. ¿Sí? Raíz de 1/3. Entonces, el otro punto crítico es x igual raíz de 1/3. Y ahora hacemos lo mismo. Tenemos que evaluar en x igual a 0 y en x igual a raíz de 1/3. Pero primero revisemos dos cosas. Primero revisemos si estos puntos críticos entran en el intervalo. Entonces la respuesta es que justamente este x igual a 0 no entra, ¿no? X a la igual a 0 no entra en el intervalo. ¿Sí ven? ¿Y raíz de 1/3 entrará? Ahí lo podrían hacer con la calculadora. Si no saben si raíz de 1/3 está entre 1/4 y 1/2. ¿Cuánto da raíz de 1/3? ¿Cuánto da? No entra, profe. ¿No entra? Es más de 1/2. Da 0,50 y algo. Exacto, 0,57, muy bien. Entonces, 0,57, fíjense que no entra porque está por encima de 1/2, 1/2 es 0,5. Entonces, estuvimos de buenas, no nos tocaba, porque si no, evaluarlo ahí es harto. Entonces, esta tampoco entra en el intervalo. Por lo tanto, solo tenemos que considerar los extremos. Eso quiere decir que el máximo absoluto va a ser el mayor de estos dos. ¿Cuál sería el mayor de estos dos? Ahí lo pueden hacer con calculadora o bueno, también si tienen un poquito de intuición, este va a ser el máximo. Este va a ser el máximo. Que 2 raíz de 2 sobre 5 es mayor que 8/17. Y este sería el mínimo. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, continuamos entonces. Muy bien, Bien. Comportamiento de una función. Esto lo vemos si nos queda tiempo, listo. Comportamiento de una función. Resulta que acabamos de mirar cómo hallar el
los extremos absolutos. Acabamos de ver con el criterio de la primera derivada, podemos saber cuáles son los extremos absolutos de una función y también cuáles son los extremos relativos, ¿no? Vamos a ver más o menos cuáles son los extremos relativos. ¿Nosotros no hemos visto el criterio de la primera derivada? No, solamente vimos, ok. Pues olviden lo que les estoy diciendo del criterio de la primera derivada, simplemente lo que sabemos es cómo hallar un extremo absoluto y un extremo, sobre todo un extremo absoluto. Es lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces ahora vamos a ver cómo ver si una función es creciente o decreciente en un intervalo. Y entonces para ello tenemos que tener en cuenta ¿esto ya lo vimos? No, profe. ¿Seguros que no? Ok. Está un poquito perdido entonces. Entonces, para poder saber si una función es creciente o decreciente, también tenemos que mirar la primera derivada. Y aquí yo quiero que entiendan la intuición que hay detrás de esto que está pasando. Y es, fíjense, imagínense que tenemos una función cualquiera. Bueno, choneta. ¿Sí? Y entonces, pensemos primero en qué, o sea, a ojo, solo a ojo, qué intervalos tienen y serían crecientes y qué intervalos serían decrecientes. Entonces, uno diría, bueno, desde aquí hasta aquí, ¿no? En todo este pedazo la función, ¿qué es? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente, ¿no? Es creciente porque va, como su nombre indica, creciendo todo el tiempo, de izquierda a derecha, es que lo vemos. Desde aquí hasta aquí, ¿qué pasa con la función? Decreciente. Decreciente. Muy bien. Y digamos que de aquí hasta acá, pues de lo que se ve ahí, ¿qué pasa con el intervalo? Es creciente, ¿no? Entonces ahí podemos saber a ojo, o sea, visualmente podemos ver si la función es creciente o decreciente. ¿Qué pasa si no conocemos la gráfica de la función? Entonces primero revisemos aquí en esta gráfica que acaba de decir, ¿qué sucede con la derivada? En otras palabras, ¿qué sucede con la recta tangente? Si cogemos un punto por aquí y hacemos la recta tangente, ¿qué característica tiene esta recta tangente en este intervalo que no va a ocurrir acá? Que acá es positiva. Exacto. Fíjense que la recta tangente va para arriba. Y si la hiciéramos acá, la recta tangente va para abajo, ¿no? En otras palabras, ¿cómo así que va para arriba? ¿Qué significa que la recta tangente vaya para arriba? Que la pendiente es positiva. Exacto. La pendiente en toda esta región es positiva, es mayor que 0. La pendiente. Y en esta es menor que 0, es negativa. Entonces, lo que tenemos es que si una función es creciente, su pendiente, la pendiente de la recta tangente en todo ese intervalo es positiva. Fíjense que hiciéramos aquí otra recta tangente, la pendiente también sería positiva. Y si hiciéramos aquí otra recta tangente, en este intervalo la pendiente sería negativa. Y entonces si tenemos que la condición para que una función sea creciente es que la pendiente de la recta tangente en ese intervalo sea positiva, pues entonces eso, ¿qué significa? Que la condición es que la derivada sea positivo en todo este intervalo. Y en este, la derivada es
siempre negativa. ¿Qué va a pasar con este intervalo? ¿Qué va a pasar con la derivada en este intervalo? Va a ser positiva, siempre. Tiene que ser exacto, va a ser positiva siempre. Y eso entonces nos permite a nosotros, sin conocer la gráfica, llegar a saber cuáles son los intervalos en que la función es creciente y cuáles son decreciente. Solo tenemos que buscar o saber qué sucede con la derivada. ¿Sí? Y esto es súper importante. Para poder conocer qué intervalos de una función son crecientes o es creciente o decreciente, pues solo tenemos que saber cómo se comporta la derivada de su función. Entonces, si hiciéramos una gráfica aquí, por ejemplo, de la derivada de esta función, pues ¿qué tendríamos? Que inicialmente todo el tiempo sería positiva, entonces digamos que este sea el plano cartesiano. Este es el eje X. Entonces sería positiva en todo este espacio. Aquí pasaría por 0, ¿no? Porque llegaría aquí a un punto, esto sería un extremo, ¿no? Un punto donde la derivada es igual a 0. Y luego es totalmente negativa, ¿no? Luego es totalmente negativa y luego vuelve a empezar a bajar y pasa aquí otra vez por 0. Y aquí pues es positivo, ¿no? Digamos. Fíjense que esta gráfica que hice aquí abajo sería un bosquejo de la gráfica de la derivada. Como pueden ver, en el mismo intervalo la derivada es positiva. Fíjense que esto es positivo. Aquí es negativo. Y aquí es positivo. Entonces, ojo, esta azul que aquí que dibujé sería un bosquejo de la derivada de la gráfica negra. Bien. Donde justamente estos puntos de aquí serían los extremos relativos, ¿no? Los puntos críticos, que justamente corresponde a estas montañitas. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Y esto es muy importante entenderlo, ¿bien? Ok. Entonces, básicamente, si queremos saber en qué intervalos una función es creciente o decreciente, necesitamos saber en qué intervalos la derivada es positiva y en qué intervalos la derivada es negativa, ¿sí? Entonces, hagamos este ejercicio. F de x igual a x cubo menos 3x cuadrado menos 24x. A ver. F de x igual a x cubo menos 3x cuadrado menos 24x. Y entonces lo que nos están pidiendo es encontrar los intervalos en que esta función es creciente y en que esta función es decreciente. Ojo, no nos están diciendo para qué valores esto es positivo o negativo, no, nos están diciendo en qué intervalos esta función es creciente, sube, y en qué intervalos baja. Fíjense que aquí no nos interesa si esta curva negra es positiva o es negativa, no nos interesa. Entonces, para saber en qué intervalos una función es creciente o decreciente, tenemos que saber qué sucede con su derivada. Entonces, hallamos la derivada, ¿no? Menos 6x menos 24. Esta es la derivada. Y nos están diciendo, bueno, ¿en qué intervalos esto es creciente? Por ejemplo, ¿cómo se traduce esto en términos de la derivada? ¿Qué deberíamos preguntarnos con respecto a la derivada?
sea, en qué intervalos la derivada es positiva, pero sería mayor a cero, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos que saber o preguntarnos en qué intervalos la derivada es positiva. ¿Sí? O sea, si nos preguntan en qué intervalo la función es creciente, es lo mismo que si nos preguntaran en qué intervalos la derivada es positiva. Y tiene que ver con esto que hemos visto acá. ¿Sí? Entonces, miremos en qué intervalos esta derivada es positiva. Entonces, lo que tenemos que encontrar es cuáles son las soluciones, por ejemplo, a esta desigualdad. Y aquí nos volvemos a trasladar ¿a qué? ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Quién me dice? Factor común, ¿no? Claro, para resolver estas desigualdades, lo más fácil es factorizar. Entonces, bueno, primero sacamos el 3, que es factor común. No nos va a importar. Mayor que 0, ¿no? Dividir todo por 3, no pasa nada. Y ahora factorizo, ¿no? X menos, X más. ¿Cuáles serían esos? Serían 4 y 2. Listo, ¿y ahora qué? Cuando lo tengo aquí, ¿cómo hago para saber en qué intervalo es mayor que 0? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Lo vimos en la primera unidad. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? O sea, podemos hacer como una tablita e ir, o sea, anotando como intervalos individuales o sea, en cada uno de los productos. Eh, o sea, sabemos que cuando es mayor a 4, entonces x menos 4 va a ser positivo, y cuando es menor, pues va a ser negativo. Y en el Sí. x más 2, cuando es mayor a menos 2, va a ser positivo y negativo. Entonces, o sea, con respecto a esos puntos que marcan como el cambio de signo, que son 4 menos 2, hacemos como las divisiones ahí y miramos, o sea, los signos que tienen cada uno, y después hacemos como el producto de signos. Sí, exactamente. Y eso que me acabo de escribir es exactamente lo que hacíamos cuando hacíamos el cementerio. Ese es el objetivo. ¿Sí? Aquí tendríamos que hacer el famoso cementerio, o como ustedes lo sepan hacer, porque es exactamente eso. Mira los intervalos en que son positivos estas, o que son estas, hacer el producto de signos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El cementerio. Básicamente, bueno, miremos aquí cuáles son los valores en que esto cambien, que esto es igual a 0, pues en x igual a 4 y en menos 2. Entonces los coloco aquí en la recta numérica. Coloco aquí x menos 4, coloco aquí x más 2. Todo lo que esté, ¿cuál es el correspondiente a x menos 4? Pues el 4. Todo lo que esté a la derecha da positivo, lo que está a la izquierda negativo. El de x más 2 es menos 2, todo lo que esté a la derecha positivo, negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Más, menos, más. Y de esta manera sabemos entonces que en este intervalo y en este intervalo la derivada es positiva. Por lo tanto, la función es, la derivada es positiva, es decir, la derivada positiva, ¿en cuáles intervalos? Desde menos infinito hasta menos 2, incluyéndolo. Bueno, realmente aquí no importa, pero está menos 2. Y desde 4 hasta infinito. Ese es los intervalos, este es el conjunto en el cual la derivada es positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la función original, f es creciente. ¿En cuáles intervalos entonces? Los mismos. En los mismos. Es creciente en esos intervalos. ¿Y entonces en cuál sería decreciente?
De menos 2 a 4 cerrado. De menos 2 a 4. Aquí normalmente uno los coloca abiertos, pues porque cuando llega aquí a 4 y a menos 2, ni sube ni baja, se queda ahí como estable. ¿Sí? Entonces, f es creciente en este intervalo y decreciente en este otro. ¿Preguntas? Bueno. Ahora determina los intervalos sobre los cuales f de x igual raíz de x por e a la menos x medios es creciente. Y el otro. Entonces esto, pues, a pesar de verse distinto, pues es la misma cosa, ¿no? F de x raíz de x por e a la menos x medios. Perdón. F de x igual raíz de x por e a la menos x medios. Entonces, nos están preguntando en qué intervalos esta función es creciente. Entonces es lo mismo que nos preguntaran en qué intervalos la derivada es mayor que 0. Entonces tenemos que derivar. F' de x me da la derivada del primero, 1 medio, x a la menos 1 medio, segundo sin derivar, más la derivada del segundo. Entonces aquí recordemos que la derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada interna. En este caso sería menos 1 medio por el segundo sin derivar. Entonces organicémoslo, ¿no? Porque esto se ve muy feo así y no nos va a ayudar mucho tenerlo de esa manera. 1 medio. Vamos a ponerlo aquí como... a ver cómo se nos facilita. Tengámoslo como 1 sobre 2 raíz de x e a la x medios menos 1 sobre, si algo mal, ¿cierto? No, aquí menos raíz de x sobre 2e a la x medios. ¿Sí? Lo organicé. Y entonces queremos encontrar básicamente para qué punto la derivada es mayor que 0. Entonces tenemos que resolver esta desigualdad. Lo más apropiado es factorizar. Entonces 1 sobre 2e a la x medios. Lo factorizo. Queda 1 sobre raíz de x menos raíz de x mayor que 0. Y aquí tenemos que entender que esta parte de aquí siempre es positiva. ¿Sí? E a la algo siempre va a ser positivo. Entonces podemos omitirlo. Pues lo cancelamos. No hay ningún problema en cancelarlo. Solo podemos cancelar en una desigualdad si lo que estamos cancelando es positivo. ¿Sí? Como esto es positivo, lo puedo cancelar. Esto de acá no sé si es positivo o negativo, entonces no puedo cancelarlo. Y por ejemplo, en este caso, no podemos cancelar aquí x más 2, por ejemplo, porque x más 2 a veces es positivo y a veces es negativo. Entonces no podemos cancelarlo. Pero en este caso sí podemos cancelar esto porque esto de aquí siempre es positivo. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta y no se vayan a equivocar en un ejercicio. Entonces lo que nos queda es lo de acá, ¿no? Entonces hacemos la operación. Mayor que 0. Aquí la misma. Raíz de x siempre es positivo o igual a 0. Pero entonces tenemos, en este caso, siempre va a ser positivo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues que podemos cancelarlo. Entonces nos queda 1 menos x mayor que 0. Por lo tanto, aquí de una vez se nos resuelve la desigualdad. X va a ser menor que menos 1. Y aquí no tenemos que hacer cementerio ni nada, simplemente resolver toda esta desigualdad.
¿Qué quiere decir? Que x es menor que menos 1 es el único, son los valores de x en los cuales la derivada es positiva. Por lo tanto, ya podemos concluir que la derivada es positiva. Derivada positiva, ¿dónde? Desde menos infinito hasta 1. Por lo tanto, esto significa que f es creciente desde menos infinito hasta 1. ¿Sí? F es creciente desde menos infinito hasta 1. Y entonces, ¿cuándo sería decreciente? ¿En qué intervalo? ¿Quién me dice cuál sería el intervalo entonces en que sería decreciente? 1 a infinito. Exacto, el resto, ¿no? Desde 1 hasta infinito. ¿Listo? Este ejercicio no era fácil. ¿Alguna pregunta? Que, o sea, bueno, por ejemplo, si es creciente de menos infinito hasta 1 y f, o sea, es un producto que, o sea, tiene una raíz. Entonces, por ejemplo, si se evalúa f de menos 1, quedaría como raíz de menos 1 por, o sea, por algo. Entonces, no, o sea, no sé si estaría definida. Y si Claro, sería creciente. eso está bien. Entonces, sí, es cierto que f es creciente de menos infinito hasta 1, pero también tenemos que tener en cuenta que el dominio de esta función, no incluye todo de menos infinito hasta 1. El dominio de esta función justamente es por el raíz de x. El dominio va a ser desde menos infinito hasta 0. Entonces, si bien es cierto que la derivada es positiva desde menos infinito hasta 1 de esta manera, tenemos que entender que solo va a ser creciente cuando aplican el dominio. Entonces, sí, efectivamente, no va desde menos infinito exactamente, sino que va desde 0, sí. Buen dato. Va desde 0 porque antes de eso, pero el dominio aquí, se mal aquí el dominio. El dominio no es de menos infinito hasta 0, sino que es desde 0 hasta infinito. Por lo tanto, como el dominio va desde 0 hasta infinito, pues no, la función no puede ser creciente desde menos infinito hasta 1, pues porque hay una parte donde no está definida, sino que va a ser creciente desde 0 hasta 1. Sí, bien, buen apunte. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces la idea ahora es que vamos a hacer estos ejercicios. Voy a dejar de grabar.